Llevo 8 minutos de la hora prevista para el informe de Nehuen Dadan y el análisis que hace nuestro licenciado en Ciencias Políticas. Buen día, Nehuen. Adelante con tu informe. Buen día, Daniela. Y hoy, para no aburrir con los problemas cotidianos que tenemos siempre acá en Argentina, traigo un poco de política argentina, pero adelanto ya que traigo también un escándalo que se está dando en otra parte del mundo y que, bueno, no nos toca a nosotros directamente, sino como para ver cómo también se desarrollan ciertas, digamos, crisis políticas parecidas a las nuestras también en otros lados. Pero bueno, el primer tema del que sí quería hablar, que tiene que ver con nuestra política nacional, es que, el lunes a la tarde, ya sabemos de todo lo que viene pasando con el Ministerio de Economía, que renunció el sábado el ministro, y ahora asumió una nueva ministra llamada Silvina Batakis. Bueno, el lunes a la tarde pudimos escuchar un poco una declaración de ella, ver algunas señales de qué va a pasar con el rumbo económico de nuestro país. Y la realidad es que, un poco es lo que se venía especulando, pero que las señales que dio es que no va a cambiar demasiado el rumbo de lo que viene sucediendo hasta ahora. De hecho, como digo, es un poco lo que se venía especulando. Si bien el lunes dijimos que podían haber algunas modificaciones, la verdad es que la fragilidad de la situación económica lleva a que la estrategia que asume Batakis hoy sea la de mantener un rumbo más o menos parecido en su ortodoxia y sus objetivos, que principalmente son enfocarse en un equilibrio fiscal y acumular reservas, que son un poco lo mismo que venía planteando el discurso de Guzmán, así que ahí no hay muchos cambios. Algún indicio sí de cambio dio Batakis cuando dijo que iba a revisar el acuerdo con el FMI, pero es difícil que hagamos modificaciones muy importantes y todavía no hay nada claro, ni siquiera se sabe cuál será el equipo económico, por lo que todavía no lo presentó, así que por ahora todo lo que podemos hacer son especulaciones más que nada. Sin embargo, más allá de estas definiciones, que todavía, como digo, están muy en el aire, no se sabe cómo va a salir el gobierno y sobre todo el presidente de esta situación, sí hubo movimientos también dentro de lo que es la oposición al oficialismo, porque quien aprovechó un poco esta crisis política del fin de semana para lanzarse ahora sí oficialmente como candidato presidencial para el 2023 fue el actual jefe de gobierno porteño, que es Horacio Rodríguez Larreta. Porque Larreta ya viene hace un tiempo coqueteando, digamos, con presentarse para la candidatura del año que viene a presidente, pero la realidad que tiene principalmente dos obstáculos que son muy difíciles de superar. Por un lado, a nivel federal, la tiene muy difícil porque él está representando a la ciudad de Buenos Aires en lo que es el tema de la coparticipación, que nosotros conocemos muy bien, y en el interior del país, obviamente todo lo que no es la ciudad de Buenos Aires, digamos, casi todo el país, o tiene un gran porcentaje de desconocimiento, es decir, la gente no sabe qué es y qué representa, o lo asocia quizás con una imagen más de Macri, del gobierno anterior, o tiene una imagen negativa alta porque representa justamente la quita de dinero a las provincias en esta puja que se está dando. Así que el primer problema lo tiene para mostrarse al resto del país como un político federal y no como uno porteño, que eso es algo que le va a costar mucho. Y el segundo obstáculo y la gran razón por la que aprovecha esta crisis oficialista para presentarse es la interna que se está dando en su partido, porque ya sabemos que Macri y Bullrich, que representan al ala más dura del PRO, se ven a ellos mismos como la verdadera oposición, y hay todo un sector de Juntos por el Cambio, digamos, que está alineado detrás de ellos. Y que consideran que la verdadera oposición, digamos, vendrían a ser justamente este ala que es no dialoguista, sino más radical, y lo ven como la única alternativa al peronismo en el 2023. Y es en ese sentido también que Larreta está peleando, como digo, en dos frentes distintos, contra el gobierno nacional y contra las fuerzas internas de su coalición. Entonces, un poco esto lo traía como para decir que ya está en marcha el plan presidencial de Larreta para el año que viene, pero que la va a tener bastante complicada, tanto para presentarse como su imagen propia, digamos, para separarla tanto del gobierno de Mauricio Macri, que no quiere estar emparentado con los malos resultados, digamos, que dio para su próxima candidatura, pero también la tiene muy complicada para presentarse, como digo, para ganar las fuerzas dentro de su propio partido, digamos. Entonces, es un poco lo que había que analizar, digamos, de cómo va a lograr zanjar estas diferencias, o qué va a pasar el año que viene, si va
si se va a presentar definitivamente o no. Por ahora parece que está en ese camino. Por eso es para hablar al divino botón ahora de Larreta. No sabemos todas las macanas que se puede mandar de acá hasta el año que viene. No, por supuesto, pero es para mostrar un poco cómo ya, digamos, nadie se queda quieto en estas cosas. No, de hecho, ayer hablé con el diputado Martín Ardoain, que va a ser candidato a intendente de nuestra ciudad. Sí, por lo menos también. ya dijeron las aspiraciones que tienen, y eso me parece muy loable, porque hay otros que, viste, que la esconden durante mucho tiempo y quieren ser presidentes, quieren ser intendentes, quieren ser gobernadores, pero dicen, no, es muy temprano para hablar de candidaturas, y eso, por lo menos esto, aunque uno les pegue, lo dicen en tiempo y forma, ¿no? Digo yo. Sí, digamos que igual se pueden ver un poco ya de antetiempo, más allá de que las digan o no, quiénes se van a presentar. Por ejemplo, bueno, justo me dice el pie el caso de Martín Ardoain. Sí, es una persona que viene construyendo en lo que es el PRO de La Pampa hace aproximadamente una década, y bueno, efectivamente logró conseguir el apoyo de este ala dura del PRO, que digo yo que es Bullrich, Macri, de hecho también estuvo Waldo Wolf ahora este fin de semana con Ardoain haciendo toda esta campaña. Así que bueno, se ve que él sí cuenta con un apoyo institucional bastante importante para presentarse el año que viene acá. Que bueno, igualmente yo esto no lo iba a traer hoy, pero bueno, me dice el pie, así que también lo analizo un poquito. Pero bueno, y bueno, más allá de esto, yo para no aburrir, porque siento que también siempre hablamos de problemas que estamos todo el tiempo con problemas argentinos, problemas nuestros, quería traer, como digo, un poco problemas que pasan, parecidos que pasan en otra parte del mundo. ¿Y a qué me refiero en este caso? Es que, bueno, una crisis de gobernabilidad que está azotando hoy al gobierno de Boris Johnson, quien es el primer ministro del Reino Unido, porque bueno, quizás entre todas estas noticias, como digo, de cambios de ministros acá en Argentina, no se enteraron, pero el día de ayer, el martes por la tarde, renunciaron al mismo tiempo casi el ministro de Economía, el ministro de Salud y el fiscal general de ese país del Reino Unido. ¿Por qué renunciaron los tres al mismo tiempo? Bueno, para entender un poco qué pasó hay que volver hasta el año 2017, cuando todavía no estaba Boris Johnson, sino que gobernaba Theresa May, quien también pertenece al mismo partido que Boris Johnson, o sea, el Partido Conservador, y que en ese año un parlamentario de Partido Conservador llamado Christopher Pincher se vio envuelto en un escándalo sexual, acusado de acosar sexualmente a 2 hombres en una fiesta. Él en su momento alegó que se encontraba bajo los efectos del alcohol y que al estar intoxicado no era totalmente consciente de lo que había hecho, pero bueno, en su momento esto causó un revuelo bastante grande en el Reino Unido, y principalmente fue por 3 razones. Primero, porque uno de los hombres acosados es un ex deportista olímpico y miembro también del Partido Conservador, lo que hizo que su testimonio obviamente tuviera una repercusión mucho más importante. La segunda tiene que ver con que por ese año, justo en el 2017, estaba empezando a pisar muy fuerte el movimiento Me Too, que empezó en Hollywood a partir de que se hiciera público que el histórico productor de cine Harvey Weinstein había abusado sexualmente de muchas actrices que buscaban también un papel en alguna película para lanzar sus carreras. Y la tercera razón tiene que ver con un clima de inestabilidad política que viene sufriendo la figura del primer ministro, que esta es más la razón política, que viene sufriendo desde el año 2016, cuando recordemos que David Cameron, que estuvo antes de hecho de Theresa May, tuvo que renunciar porque perdió el referendo en el que Reino Unido decidió salirse de la Unión Europea. Después de David Cameron, como digo, llegó Theresa May, quien tampoco logró organizar una transición ordenada, y finalmente en 2019 sí llegó Boris Johnson finalmente al primer ministro, digamos, de Reino Unido, proponiendo un plan para una salida ordenada de la Unión Europea. En este sentido, bueno, entonces, digamos, cuando asumió ya Johnson, la tarea con la que asumió era bastante pesada, y desde el día 1 se enfrentó a problemas de legitimidad que ya arrastraba, digamos, de antes, y problemas nuevos que él mismo provocó también. Porque si bien logró cumplir con los objetivos planteados y el Reino Unido no sufrió demasiado la transición, más que alguna situación de escasez de algún producto específico, Johnson sí se vio envuelto en varios escándalos, sobre todo en la pandemia, cuando salió un video de él en una fiesta en medio de la cuarentena por el COVID, algo bueno, bastante parecido a lo que pasó también a Alberto Fernández con esa foto que estaba cenando con como 10 personas alrededor, que bueno, tuvo que salir a aclarar y tuvo bastantes repercusiones negativas. Sí, de todas maneras pagó más que los miembros del Poder Judicial de la provincia de La Pampa, que también hicieron su fiestita, ¿no?
También, bueno, eso pasó bastante desapercibido. No te conviene hablar conmigo porque para algunas cosas tengo una memoria elefantiásica. No, por supuesto, sí, yo estoy de acuerdo en eso, que obviamente el presidente la terminó pagando toda porque es el presidente, pero hay un montonazo de personas que también violaron la cuarentena y pasaron desapercibidos justamente por eso, porque no son el presidente. Pero si nos tuviéramos que poner a nombrar a cada uno, estamos tres programas más. Sonamos. De todas maneras, Johnson, además de esta cuestión, digamos, también creo yo que se hizo un poco, le sirvió un poco ese escándalo de no haber observado la cuarentena, porque recordemos que hubo varias trampitas que realizó para salir del Brexit. Sí, pero bueno, me parece que, digamos, dentro de lo que es el Brexit salió bastante airoso, o sea, me parece que logró mantener una transición ordenada y dentro de lo que es la opinión pública británica logró mantener al Partido Conservador también con una imagen bastante buena, pero tuvo muchos escándalos. Digamos, el Reino Unido es un país que se fija mucho en las formas, entonces lo que es el primer ministro, quizás acá también, pero no tanto, es como que se le perdonan más cosas al presidente en países más latinoamericanos, pero en el Reino Unido, países más europeos, se fija mucho en las formas, es decir, el primer ministro tiene que respetar mucho cosas ceremoniales, protocolares. Entonces, bueno, cuando salió estos videos o cosas así, es como que se manchó mucho una imagen que ya venía bastante manchada, porque también Boris Johnson un poco se lo llamaba el Trump británico, ¿no? O sea, porque era como una persona muy extravagante, estrafalaria, así. Entonces, un poco son esas cosas, digamos, de los medios de comunicación, cosas mediáticas, escándalos que fueron manchándolo y que, bueno, hoy lo ponen en una situación medio complicada. Y volviendo entonces un poco a esto, habíamos dicho que este escándalo empezó en el 2017, cuando todavía estaba Theresa May. Entonces, ¿por qué digo yo o por qué hoy repercute sobre Johnson? Porque, bueno, si bien cuando sale a la luz este escándalo, Pincher, que es el acusado, decide dar un paso al costado y salirse de la vida pública, Johnson después lo vuelve a traer para que ocupe el puesto de jefe adjunto del Parlamento, que básicamente sería algo así como el presidente del bloque partidario, o sea, el que se encarga de conseguir los votos de su partido, de rosquear dentro del Parlamento para que pasen las leyes que le interesa al primer ministro y digamos, todo lo que implica el control de los parlamentarios, en este caso del Partido Conservador, que es el partido oficialista. Y lo que terminó saliendo a la luz este fin de semana y que terminó provocando entonces la salida de los ministros de Economía del gobierno, es que al parecer Pincher no solo tendría ese escándalo del 2017, sino que vendría acosando sexualmente a diferentes personas ya desde hace una década, que son los primeros testimonios que empezaron a aparecer. Porque salieron acusaciones incluso de otros parlamentarios diciendo que Pincher se les había acercado con propuestas de índole sexual y que era un modus operandi que ya estaba bastante establecido en su manejo cotidiano. Entonces, bueno, a partir de estas acusaciones, Johnson saca una declaración diciendo que no estaba al tanto de estas cosas, y podríamos decir que ahí es donde se pudre, porque salen varios miembros del Partido Conservador, que, como digo, son su propia fuerza política, a llamarlo mentiroso, y es cuando estos ministros entonces deciden presentar sus renuncias, es decir, toda una parte de su gobierno se le pone en contra. Pincher, por su parte, como hacen prácticamente todos los acusados de conducta sexual inapropiada, pone un chivo expiatorio, digamos, en este caso, bueno, él culpa al alcohol, decide salir de vuelta del gobierno e internarse en un centro médico para superar su adicción al alcohol, y todo ese circo para no admitir que es un depredador sexual que viene haciendo lo mismo hace una década. Pero bueno, entonces, por el lado de Johnson, entonces, ahora, si bien este escándalo lo agarra en una posición bastante vulnerable, lo podría haber agarrado mucho peor si hubiera sucedido hace un mes, porque fue exactamente el 5 de junio cuando Johnson sobrevivió a una moción de censura promovida por su partido y se confirmó en su puesto por lo menos por un año más. Esto, para explicarlo brevemente, tiene que ver con las diferencias en los sistemas de gobierno que existen entre países parlamentarios y presidenciales. En el Reino Unido, que es un país parlamentario, el primer ministro es elegido indirectamente por el pueblo, que elige a los parlamentarios y después esto le da el voto de confianza a uno de ellos. En este sentido, el tiempo que está un primer ministro no depende de una estructura, digamos, de mandato rígida como en nuestro país, sino que depende de cómo logra mantener el apoyo en el Congreso. Por eso, bueno, por ejemplo, tuvimos a Angela Merkel siendo primera ministra alemana durante 16 años. Entonces, esto de la moción de censura es también un mecanismo que tiene el Parlamento para remover a un primer ministro que ya no tiene la confianza de sus parlamentarios. Johnson, a su vez, tuvo que pasar por un proceso de esta índole y salió bastante golpeado, no salió fortalecido, porque si bien no lograron removerlo,
sí se demostró que su partido está dividido, y por eso digo que si este escándalo quizás hubiera salido hace un mes, probablemente estaremos hablando de que Johnson hubiera tenido que renunciar o directamente hubiera sido removido por sus propios parlamentarios. La verdad es que por ahora Johnson se mantiene en su puesto, pero esta serie de escándalos están debilitando su figura y configurando una nueva crisis política del Reino Unido, o incluso una continuación, si se quiere, de esta crisis que viene del 2016 en adelante. Y de hecho, bueno, ya hay muchas manifestaciones en las calles y de parte de diferentes parlamentarios pidiendo su renuncia. Por ahora, como digo, Johnson logró sobrepasarlas, pero la realidad es que se le están acumulando, y de hecho en las elecciones municipales que hubo este año, el Partido Conservador perdió ante el Partido Laborista, que es la principal oposición hoy en día al oficialismo. Y si bien las elecciones generales, es decir, para renovar el Congreso, todavía no tienen fecha, se espera que el Partido Conservador tenga muchas dificultades para mantener la mayoría del Parlamento, y por consecuencia también va a ser muy difícil que Johnson vuelva a contar con ese voto de confianza con el que ganó en el 2019. Y bueno, eso cerramos por hoy. Yo quería dedicar el último espacio para mandar mis condolencias a la familia de Agustina Fernández, que bueno, probablemente ya todo el mundo sepa, pero fue una joven pampeana que fue asesinada cuando se encontraba en la ciudad de Chipoleti, en la provincia de Río Negro, donde estaba estudiando para ser médica. Tengo entendido que hoy los familiares convocaron una marcha allí en la ciudad de Chipoleti, así que yo quería expresar estas mis condolencias y acompañarlos en sentimiento, y espero que se pueda hacer justicia por ella y por su familia, que creo que es lo que todos estamos esperando. Así es, sin lugar a dudas. Muchísimas gracias. Volvemos a charlar un buen ratito más el viernes, ¿te parece? Dale, nos vemos el viernes entonces. Saludos. La palabra de Nehuen